estamos haciendo lío de la rapidez de poder ubicarnos nuevamente en este otro estudio de Canal 4 para comenzar, retomar un poco la actividad que veníamos desarrollando y que debimos suspender por alguna cuestión mínima de mejorar calidad de vida, y nos estuvo un mes afuera, pero bueno, finalmente hemos retomado. Yo agradezco a la gente del canal, a la producción que se ha encargado de, mientras tanto, mantener el aire calentito con algunos de los temas que habíamos desarrollado y reproduciendo, poniendo al aire algunos de los programas que habíamos dejado grabados. Pero ahora estamos en vivo aquí en Canal 4 y haciéndonos cargo un poco de la actualidad. Y la actualidad, sin dudas, aquí en nuestra ciudad y en la provincia, está asignada por los conflictos gremiales, pero nos interesaba abordar en el día de hoy un aspecto de estos conflictos que fue, si se quiere, novedoso en cuanto a su presentación. Sin embargo, uno podría entender que era casi natural que en algún momento también emergiera de toda esta situación, como aspecto de lo que ya se viene dando en otros rubros de la sociedad, la mujer en los gremios. ¿Sí? El rol de género en los gremios, mejor dicho, para no encasillarlo solamente en el rol femenino o en el de la mujer, sino fundamentalmente el rol del género y todo lo que esto implica. Y cómo se manifiesta, a veces con muchísimas contradicciones, dentro de la propia actividad gremial. Una actividad que, históricamente, aunque se conocen y habría que ponerlas, enumerarlas y mencionarlas muy destacadamente, muchos referentes femeninos, mujeres que han sido históricas dentro de lo que es el movimiento gremial, pero siempre se lo da por sentado que es un ámbito masculino. Bueno, aparentemente esto intenta dejar de ser así, o mejor dicho, esto intenta revertirse y que se visibilice el lugar de la mujer en la actividad gremial, por lo menos en nuestra ciudad. Y esto fue lo que sucedió en la concentración de días atrás, que concluyó con un acto muy masivo allí frente a Cero, aquí en Esquel, donde se hizo la presentación así espontánea, aunque tenemos entendido que venía organizada de algún tiempo atrás, de Marabunta. Marabunta sería la intergremial de mujeres aquí en nuestra ciudad, y estamos con algunas representantes de ellas, concretamente Yamila Quintana y Romina Ferraris, quienes por supuesto me van a corregir todo lo que dije si es que me equivoqué. ¿Cómo les va, Yamila? Hola. Romina, ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, bueno, estoy escuchando muy fuerte a Romina y baja a Yamila, a ver si podemos chequear un poquito eso para que tengamos toda la posibilidad de escucharnos bien. Yamila, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Ahora sí. Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, cuéntenme, en principio, ¿qué es Marabunta? Marabunta es una agrupación que nos estamos conformando hace muy poco tiempo, en realidad. Es una agrupación que nos queremos conformar entre mujeres y disidencias. Bien. También, sí. Surge hace unas semanas atrás con un emergente particular que ocurrió en una marcha, en el discurso, en la toma de la palabra de una compañera, y que no se pudo desarrollar. Esa fue un emergente. Después, ¿a raíz de qué no se pudo desarrollar? No se pudo desarrollar porque en este discurso que había preparado una de las compañeras, entendimos que estaba dando un reclamo muy consistente, con cosas muy particulares, que un poco se iba de los discursos convencionales que venían trayendo como las palabras de estos referentes sindicales, y se estaba denunciando con nombre y apellido a los responsables de esta crisis. Ajá. En ese momento se comienzan a escuchar bombos, silbidos, cosa que impedía que se escuche la voz de la compañera. Cuando algunas nos damos cuenta de que era imposible escuchar, le pedimos a estos compañeros que dejen de tocar el bombo, ¿no? Que nos permitan escuchar este discurso, a lo que nos responden con insultos, denigrantes, de forma que son muy, que se agreden mucho a las mujeres, ¿no? Bien. Después de esto lo comenzamos a comentar entre compañeras, ¿no? Quienes habíamos presenciado ese acto, y decidimos juntarnos a ver qué había pasado, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en situaciones anteriores, no era la primera vez que pasaba. En principio nos juntamos pocas compañeras,
por crear un espacio cuidado, saber que teníamos como una misma lógica de pensamiento y de inquietud ante esto. En ese primer encuentro surgieron otras historias. Se hizo referencia a otras situaciones en otros ámbitos de violencia hacia compañeras. Hacia compañeras que eran delegadas y que después no fueron más por estas agresiones, agresiones en asambleas, en espacios donde no se le daba la palabra, donde se la minimizaba, situaciones que, por ejemplo, mandaban a estudiar a una compañera porque era profesora de nivel inicial y eso aparentemente no le daba mucha sabiduría, cosas como muy concretas, muy dañinas. Esto fue un gran llamado de atención en todo caso para ustedes. Sí, en realidad al compartir estas historias, que un poco la conocíamos, pero al que estén todas en los mismos sectores y por las mismas personas, o de hombres hacia mujeres, decidimos hacer algo. Yo ¿no? me quiero detener aquí, Sí. porque me parece importante, y luego le voy a dar la palabra a Romina, pero me parece importante esto, ¿no? Que uno supone siempre que la opresión, la violencia se ejerce de forma vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Desde quienes detentan un poder, puede ser una patronal, un empleador, en fin, un jefe, un jerárquico. Estamos hablando de que también, y esto me parece importante remarcar, no solamente lo gremial, en todos los ámbitos sociales, también se da de manera horizontal, ¿sí? Entre pares muchas veces se puede dar este tipo de discriminación, intento de violencia, discriminación, en fin. Esto me parece remarcarlo también, porque es bueno quizás como autocrítica que desde sectores que supuestamente pertenecen al campo popular, que son sectores dentro de los gremios, obviamente, que defienden al trabajador, de pronto también se encuentran estas conductas que son, en principio, entiendo yo, básicamente culturales, ¿no? Exactamente. No es una culturales, naturalizadas, ¿no? Que nos estamos acostumbrando, nos acostumbramos mucho a vivir esta cotidianidad. Entonces necesitamos romper con eso. Y a partir de esa visión, ¿no? Perdón que estoy interrumpiendo. No, está bien. Quiero manejar un poco los tiempos del ritmo, en todo caso. El tiempo total es de ustedes para que se expresen. A partir de esto, ¿qué decisión toman ustedes como para organizar esto y llegar a concretar esto que es Marabunta? No sé si quiere hablar Romina. Sí, en realidad, bueno, a partir de todo esto, yo también quería aclarar que no solamente hay mujeres o disidentes sindicalizadas, sino que está abierto, de hecho yo no estoy sindicalizada, también hay mujeres desocupadas, que pertenecemos todas a distintos ámbitos, tenemos distintas visiones, distintas ideologías, y son todas respetables. Y sería el común denominador. El común denominador tiene que ver con esto que contaba Yami, un poco luchar para tener nuestro espacio, para que no obturen nuestra palabra, para luchar contra la violencia de género, no solamente hacia el interior de los sindicatos, sino en cualquier espacio laboral. Porque bueno, esto también se da muchas veces en los espacios laborales, no solamente al interior de los gremios. Claro. Y también, bueno, a partir de esto, no solamente nos queríamos visibilizar como grupo y visibilizar nuestra palabra en el medio del conflicto, sino también empezar a hacer otras acciones, por ejemplo, trabajar sobre protocolos contra la violencia de género en espacios de trabajo o en el espacio gremial, empezar también a trabajar sobre estas historias que contaba Yamila, que muchas mujeres han sufrido adentro de los gremios, en donde se nos impide o se les impide expresarse, o se denigra a la mujer por su opinión, gritos, insultos, lo que pasó ese día con nuestra compañera, que en el esquelazo directamente se le había vedado, se le había impedido hablar, y después en la marcha siguiente, cuando quiso hablar, bueno, apareció esta cuestión de los bombos, las agresiones, y a partir de esto, bueno, sentimos la necesidad de juntarnos
y de empezar a trabajar, no para romper con nada, porque también pasa que muchas veces se nos empieza a acusar de rupturistas, ¿no? De querer romper, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver también con sumar, y también que se escuche a las bases en un montón de sentidos, ¿no? Ahora, de fondo, ¿qué es lo que esperan? Quiero decir, porque bueno, está bien, se las visibiliza, ocupan este lugar, comparten los roles protagónicos en todo caso, pero hay una mirada distinta ahora que se empiezan a juntar las referentes de distintos sectores gremiales incluso. Hay una mirada que distingue la mirada de la mujer respecto de lo que es, o la mirada de género respecto de lo que es la política tradicional de los gremios, y esto puede llegar a modificar en todo caso las formas en que se llevan adelante los planteos y las luchas gremiales. ¿Pueden enriquecer o no, o son tan diferentes que pueden romper estas formas? Cuando comenzamos con estas asambleas, se plantearon muchos objetivos, ¿no? Nosotras hace poco, creo que tuvimos la tercera asamblea, entonces vamos como teniendo objetivos a corto y a mediano plazo. Tenemos muchas ideas. En principio, nuestro mayor objetivo es que se denaturalice esta violencia y estas agresiones y estos tratos hacia las mujeres, hacia las disidencias, repetimos, porque también en marchas y también están en lucha y en crisis los compañeros y las compañeras trans que en este momento están luchando por un cupo laboral. Así es. Entonces hay muchas voces que no se están escuchando en estas marchas masivas, que no solamente, volvemos a que no es sindical, sino que son gremiales en cuanto nos convoca lo laboral y lo crítico, ¿no? de esta crisis económica. Entonces, como objetivo sí, tenemos como varios objetivos. Se puede modificar esto que vos decías, cómo se ejerce el poder desde espacios que puede ser desde jefes o estos representantes sindicales, y que vuelvan a escuchar las voces de las bases. Tenemos objetivos como más grandes que lo tenemos que trabajar dentro de los sindicatos. En conjunto con los sindicatos, como parte de los sindicatos. Era una de las preguntas que quería hacer también, porque se plantean como intergremial, no como sindical. ¿Hacen una diferencia entre una cosa y la otra? Le voy a pedir al operador, voy a pedirle a Dani que me acompañe con algunas imágenes que hemos dejado también básicamente hemos bajado de las redes sociales las imágenes donde aparecen esta presentación de Marabunta, en todo caso allí en el acto. Dani, no sé si me estás escuchando como para poder esas imágenes, a ver si la tenemos allí. Ahí está. Bueno, ya la vamos a tener a lo largo de la conversación, si la podés ponchar, Dani, te agradezco. Bueno, decía, ¿hacen una diferencia entre lo sindical, lo gremial? Porque para muchos, incluso muchos periodistas, a veces hacemos como sinónimos, y pareciera que no es tan así, ¿no? No sé quién de las dos quiere responder. En realidad porque es transversal, porque hay mujeres de todos los espacios, y porque buscamos también la democratización de los medios en cuestiones de género también. Y bueno, teníamos que también en un principio nombrarnos de alguna manera, pero como te decía antes, la idea es no hay solamente mujeres o disidentes que pertenecen a los gremios, sino que hay un montón que no estamos sindicalizadas, claro, o que pertenecen a otros espacios, y la idea es que justamente todas las mujeres y todas las disidentes se puedan expresar, y lo que buscamos es enriquecer el trabajo al interior de los gremios. Y también, si usted, por ejemplo, hay varios gremios de los más grandes que si uno saca cuentas, la mayoría de las agremiadas son mujeres. Sí, hoy, por ejemplo, nos daban un dato de ATE a nivel nacional, el 56% son mujeres. Y bueno, y después eso no se ve reflejado en las conducciones. Entonces, buscamos también abrirnos paso en esos espacios. En este acto que estábamos viendo de la última concentración grande que hubo,
particularmente hicieron uso de la palabra todas representantes mujeres de los gremios y de los sindicatos. Luego tuvo esta expresión, la lectura del documento de Marabunta específicamente. Quien abre o conduce, en todo caso, el acto es una trabajadora docente, y la primera que habla en representación del Citravich es una mujer también, los trabajadores viales, cosa que, además, si uno da por sentado que es un gremio de varones, es el Citravich, y sin embargo también están las trabajadoras mujeres, y así se hizo. ¿Eso fue algo acordado previamente también? A ver. Tenemos que recordar que ese día en particular fue el Día de la Mujer Indígena. Sí. Que en uno de los discursos creo que también se dijo, bueno, en este marco son las mujeres que toman la palabra como si fuera la excepción. De hecho fue la excepción, ¿no? Porque no estamos acostumbradas a ejercer la palabra. Y por otro lado había sucedido esta represión hacia docentes y auxiliares, y en su mayoría también eran mujeres quienes están cortando la ruta, quienes están poniendo el cuerpo constantemente en esas luchas, y fueron agredidas, ¿no? Entonces, en todo este marco creemos que se dio de esta forma esa marcha en particular, ¿no? ¿Quieres acotar algo, Romina? No, que en realidad nosotras nos habíamos juntado y habíamos preparado el documento para pedir ese día la palabra, y bueno, y se dio esta cuestión que pareció excepcional, y que esto también hay que trabajarlo, o sea, que parezca excepcional, o sea, que no sea natural que las mujeres puedan tomar la palabra en un acto o al finalizar una marcha. Bueno, esto también lo tenemos que trabajar, porque parece que como que nos hicieron un favor o que nos dieron ese espacio y fue ese día y nada más. Bueno, esto hay que trabajarlo también, ¿no? Porque si no va a pasar que en las próximas marchas va a volver todo a la normalidad, entre comillas, y van a seguir siendo los hombres los que tengan el monopolio de la palabra. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, o sea, que todos podamos tener el mismo espacio, que todos y todas y todes podamos tomar la palabra, y que no sea una situación excepcional, o que, bueno, hoy las dejamos porque nos enteramos que venían con este documento y porque es el Día de la Mujer Originaria, o sea, no. Estas son las cosas, me parece, que hay que desnaturalizar y trabajar también. Y bueno, como te decíamos, las violencias también al interior de los gremios, de los espacios de trabajo, luchar por los protocolos, por impulsar las secretarías de género en cada espacio. Bueno, son, como decía Yami, a mediano y largo plazo varios objetivos que tenemos. ¿Y qué reacciones han registrado a partir de esto que pasó en esta concentración y con la presentación, la lectura del documento Marabunta? ¿Qué han recogido después de esto? Bueno, disculpame, porque uno percibe que han pisado algunos callos del poder, ¿no? Es decir, del poder de cualquiera de sus formas, pero básicamente en este caso del poder que de alguna manera los varones asumimos que tenemos por naturaleza. Molestó. ¿Sí? Molestó, en principio molestó. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo ves? En principio, cuando se estaba dando lectura al documento, cuando las compañeras estaban haciendo uso de la palabra, en el mismo escenario le estaban agrediendo por detrás. A ver. Entonces, claro, no, hablaban sobre ella, le decían un par de cosas que, bueno, que fueron agresivas hacia la compañera que estaba haciendo uso de la palabra. Después, sí, hubo como inquietudes, sorpresas, también hubo mucha adhesión de compañeras que a la otra asamblea se acercaron, porque se sienten representadas por estos discursos. Y quería aclarar también que no solo somos compañeras que tenemos un trabajo estable, sino que hay compañeras que tienen un trabajo precarizado, tenemos compañeras que en este momento están desocupadas, participación de amas de casa, ¿sí? Entonces, los sindicatos justamente no pueden representar a todas esas compañeras, no solamente porque deciden no sindicalizarse, sino porque no tienen trabajo en blanco ni estable. Bien, entonces, esas compañeras también están participando en la asamblea, también están llevando la voz y también estamos armando documentos para llevar esas voces y esas luchas a esas marchas que estamos haciendo
que se generan, ¿no? En este contexto. Vale decir que esta propuesta de Marabunta no escapa a todas las contradicciones que afloran en la sociedad cada vez que se toca un tema de género. Total. Están todas las internas, incluso supongo que entre las propias mujeres que trabajan y las que son desocupadas también debe existir este tipo de contradicciones. Bueno, esto está bueno, me sumo, no me sumo, ¿no? Aparecen esto, también han recibido ustedes comentarios, digo, para saber cómo atraviesa esto a nuestra sociedad local y fundamentalmente a quienes deberían ser las principales convocadas, que son las mujeres, las disidencias también. ¿Han recibido también estas cosas? Bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Esta mirada extrañada en todo caso? Sí, por ahí también tenemos que reflexionar sobre las trayectorias de cada mujer. Esto que decimos, que son actitudes que se naturalizan y que son parte de lo cotidiano, por eso es que es tan común vivirlas, una no las puede problematizar. Un día nos levantamos y dijimos, uy, mira, estamos viviendo estas situaciones. Atravesamos un montón de crisis y cuesta mucho visualizar eso. Entonces, respetar los espacios de esas compañeras y los procesos de esas compañeras para que puedan desnaturalizarlo y accionar en cuanto a eso, ¿no? Porque el recibir violencias simbólicas y en otros espacios mucho más graves es muy duro. Entonces, la crítica que se recibe con amor. Y se espera a que esos procesos también puedan ser desde el amor. Por eso, desde el amor no es una cuestión romántica, sino de un acompañamiento con entendiendo a la otra persona, a la otra compañera que por ahí no lo está viendo en este momento. Bueno, quizás más adelante sí, y se pueda sumar. ¿Romina? No, digo que estos momentos tan críticos también sirven, ¿no? para que salgan a la luz también estos procesos o para que muchas personas tomen conciencia, o sea que de las crisis también salen cosas nuevas y cosas buenas, y me parece que más allá de Marabunta o más allá de esta agrupación, también tenemos que empezar a pensar en volver a las bases de los sindicatos, de la horizontalidad, del respeto a las bases, del trabajo en conjunto, de la conducción con las bases. Y me parece que también sirve que nosotras también nos planteamos estas cosas también en nuestras reuniones, más allá de estar sindicalizadas o no, las que tenemos trabajo y las que no tienen trabajo, nos planteamos todas estas cuestiones también y luchamos por un cambio en este sentido también. Porque hablaban, y ya en el último minuto, pero digo, hablábamos de asamblea, hablábamos de reuniones. ¿Qué orgánicas se dan? ¿Qué organización interna se dan como para mantener justamente este orden de discusiones, esta serie de debates? Y bueno, ¿cómo es a futuro el funcionamiento interno de Marabunta? En principio que la palabra circule, o por ejemplo, hoy estamos nosotras dos. En el escenario hablaron otras. Aclaro porque yo tiré la propuesta de convocar a invitadas de Marabunta y ellas resolvieron quiénes venían. La idea es rotar, rotar y que todas podamos... No hay un referente o dos referentes que están aquí por mandato, digamos, ¿no? De alguna manera así. Bien democrática. Sí, de hecho... cada compañera se propuso para diferentes espacios. Hicieron nota en diferentes medios, fueron otras compañeras. El armado de los discursos o de los puntos que se pueden tener en cuenta, lo armamos entre todas en asamblea. En principio, la asamblea es como la madre de todo lo que se resuelve. Sí, y armar comisiones de trabajo. No hay una conducción. No, es bien horizontal y la idea es armar comisiones de trabajo para todas estas cuestiones que te comentábamos a mediano y largo plazo. Y siempre esto que decía Yami, que circule la palabra, que vayamos rotando en cuanto a a visibilizarnos y empezar a trabajar. No sabemos muy bien cómo va a seguir esto. En realidad, y también se van sumando
más compañeras, y bueno, y así van surgiendo nuevas propuestas, nuevas acciones. Bueno, y veremos cómo sigue. Ojalá siga creciendo. Esas cosas para las cuales uno nunca está preparado, ni nadie te las puede enseñar porque son únicas e intransferibles. Yo supongo, voy a hacer una analogía bastante feminista, pero no de género, quiero decir, es como los partos, ¿no? Son intransferibles. No te puede contar cómo fue el suyo, pero no cómo va a ser el tuyo en todo caso. Y nos equivocamos. Una pequeña cirugía que he leído experiencias de otra gente que la ha tenido también, y cada una es una experiencia totalmente distinta. El punto es cómo se aprende de eso que se está atravesando, ¿no? Y ahí me parece que es lo fantástico, que todo lo que está sucediendo a nivel social hoy, mucho tiene que ver lo de los planteos que están haciendo desde el feminismo, desde la mujer, de género, que nos está cambiando la cabeza y nos está poniendo el mundo patas para arriba en buena hora, porque había muchas cosas que estaban, como decías vos, Yami, naturalizadas, y nos estaban haciendo muy mal. Ojalá que podamos desnaturalizarlas y encontrar la verdadera forma en que desde la organización, fundamentalmente, ¿no?, aquellos que necesitamos protegernos entre nosotros, tenemos muchas cosas de las cuales protegernos, muchas violencias están naturalizadas en la sociedad, para todos en conjuntos y sin distinción de género, y quizás sean estas las formas, ¿no?, el aventurarse a aprender de la propia experiencia y de la experiencia colectiva. Bueno, este es el desafío que creo que nos proponen ustedes como mensaje. Yo lo tomo de esta manera, han dejado muchas otras cosas importantes. La única pregunta que quiero hacer para finalizar es: aquella persona que quiera de pronto sumarse, ¿cómo puede hacerlo? ¿En dónde y a través de quiénes puede sumarse a una asamblea o acercarse para exponer y escuchar? Sí, nosotros seguramente no se definió hoy la próxima asamblea todavía, pero seguramente lo vamos a estar difundiendo para aquellas compañeras que se quieran sumar. Estamos haciendo las asambleas en los espacios que conseguimos, como somos muchas, pero seguramente vamos a estar difundiendo cuándo es y dónde la próxima asamblea. Y hacemos también, grupo de WhatsApp, entre nosotras nos conectamos para cualquiera que se quiera sumar. No tenemos un espacio físico todavía, no tenemos página, no tenemos nada, porque fue como muy íntimo al principio. Entonces, recién ahora se está ampliando, se está difundiendo lo que estamos haciendo para que todas las que se quieran sumar puedan hacerlo, pero vamos a difundir seguramente el lugar y horario de próxima asamblea. Bueno, yo le voy a poner puntos suspensivos a esto nada más, porque me parece que es la primera. Ojalá tengamos muchas otras charlas como para poder seguir acompañando el surgimiento de esta idea, que seguramente es conflictiva, seguramente es polémica, pero creo que es los tránsitos que uno tiene que tener, ¿no?, para como sociedad, para entenderse, revisarse y finalmente alumbrar nuevas formas de organización. Ojalá Marabunta sea simplemente el inicio de todo esto, y vemos cómo de otras cosas que se están iniciando también, ¿no? Hay que deconstruir. Ahí está, hay que deconstruir. Bueno, yo soy alentador de las cosas nuevas. Hay que probar, realmente hay que probar y ver qué nos pasa como sociedad, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es quedarnos atornillados a algo que nos está haciendo mal, y sin duda que venimos de un periodo que nos ha hecho muy mal a todos. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Será renovada en la brevedad seguramente, y mismo cuando ustedes tengan algo que compartir a través de la pantalla del canal lo pueden hacer. Gracias a vos. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a las dos, a Yamila y a Romina, y estamos nosotros yéndonos a la pausa. A continuación vamos a tener la posibilidad de analizar un poco más ampliamente esta sociedad en la que vivimos. La vamos a tratar de problematizar. Esto quiere decir ponerle signo de interrogación a un montón de cosas de las que nos están pasando, que a veces decimos, esto es así porque, viste, es el orden de la democracia, esto es el orden económico que tenemos. Tiene que ser siempre así, tiene que seguir siempre igual, volvemos siempre a repetir y a tropezarnos con las mismas piedras. Bueno, quizás son muchas las cosas, las expectativas que yo tengo, pero hemos invitado para esto a un hombre con el que yo he seguido, por lo menos su pensamiento durante muchos años. Hablamos del profesor Roberto Vago. Él no lo sabe, se está enterando ahora de esto, pero queremos escucharlo a él comentarnos, porque ha circulado también en los últimos días una suerte de intervención que ha tenido, una charla que ha tenido opinando sobre diversos temas que hacen a nuestra realidad provincial también. Y es bueno que la historia nos dé respuestas, miradas o herramientas para considerar nuestro presente. En ratito nada más ya volvemos aquí en De Qué Se Trata.
estamos, seguimos en vivo, hemos retomado la senda del programa en vivo luego de un mes de ausencia y con algunos programas que ya estaban grabados y que pudimos poner al aire en todo este tiempo, pero ya vamos a hablar de por qué estuve ausente, no por una cuestión personal, no es algo autorreferencial, sino que tiene que ver con la posibilidad de que quienes tienen algún tipo de discapacidad, en mi caso la hipoacusia, de pronto accediendo a un sistema de salud, de pronto accediendo a las nuevas tecnologías, pueden mejorar notablemente su calidad de vida y en mi caso, por ejemplo, me han garantizado por lo menos prolongar la vida laboral, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una de las formas en las que uno tiene de subsistir y se los quiero contar porque voy a inventar para los próximos programas algunas personas que trabajan con personas hipoacúsicas y porque por haber atravesado estas circunstancias me ha permitido conocer todo un universo muy diferente al que uno conoce habitualmente, el de las personas sordas, la cultura de la persona sorda y todo lo que ha referido puntualmente a esta tecnología a la cual yo tuve la fortuna de poder acceder y que me permite seguir estando al frente de un medio o trabajando en un medio de comunicación de la mejor manera, con toda la salud y la calidad de vida fundamental. Pero esto lo vamos a hacer en un próximo programa. Yo quiero ahora hacer esta introducción muy breve en lo que corresponde a esta segunda parte de qué se trata, vinculado a de qué se trata lo que nos pasa a los chubutenses, de qué se trata lo que nos pasa porque nos atraviesa de todos lados, de manera vertical y horizontal. Responsabilidades compartidas, quizás algunas no recientes, muy antiguas, de mucha data, qué hicimos, qué dejamos de hacer para estar atravesando lo que estamos haciendo, y qué mejor que una mirada no solamente desde la historia, sino también desde la educación. Y en este caso hemos convocado al profesor Roberto Vago, que es un docente de historia a nivel secundario, creo, simplemente a nivel secundario, me va a corregir si es algo más también, pero que tiene una mirada muy interesante sobre todo esto. Y el otro día participó de una asamblea y dejó algunas palabras que fueron tan importantes, que fueron viralizadas a través de WhatsApp, de las redes sociales, porque seguramente todos compartíamos allí, había muchas cosas en las que pensar. Roberto, gracias por estar esta noche aquí. No, gracias a vos. No es mi lugar en el mundo. No es tu lugar en el mundo. Es la primera vez que vengo y quizás sea la última. No, mi lugar en el mundo es el aula. El aula. Bueno, pero de todas maneras, a ver, supongamos que estamos frente a un gran aula, sí, que esta es una gran aula, ¿sí? Sí, Quizás sí. no veas, como si tenés en el aula habitual, los rostros de los alumnos, y quizás no estemos todos con vocación de aprender, pero yo propongo siempre este programa la posibilidad de escuchar, ¿no? La actitud de escuchar. Y me parece que, por lo que dijiste el otro día en esa asamblea, ¿en qué contexto fue eso? Era una asamblea general. Uh-huh. Yo estoy en mi último año de carrera, ya hace rato que lo digo, pero creo que esta vez lo voy a cumplir y participo poco, ya creo que hay que dejar lugar a la gente más joven, no soy una persona mediática, lo que te decía recién, mi lugar en el mundo es el mundo académico, pero me pareció que era importante porque me parece que es una crisis de la provincia, creo que es terminal, hay un modelo de provincia que está terminado. ¿Solo de provincia? Me parece que tiene que ver también con un modelo de país. Con un modelo socioeconómico de país que seguramente ahora vamos a desarrollar, pero me parece que hay un modelo de provincia que viene de hace muchos años, que no tiene que ver con un solo partido político, que está agotado, que en todo caso se le hace parche según cómo el gobierno de turno se lleve con el gobierno nacional, pero que en sí, en la distribución y en la generación de riqueza está agotado. Y que el año pasado, con la crisis tan profunda que tuvimos con tantos meses sin clase, algunos docentes nos pusimos a estudiar, hemos hecho trabajo de investigación, presentamos trabajo en la Universidad del Litoral. ¿Cuál era la idea? Buscar las causas. En general nosotros hablamos y actuamos en función de las consecuencias de la crisis, claro, pero no de las causas. Los medios de comunicación atienden mucho más a las consecuencias y la gente común de la calle, el tipo que trabaja todo el día, que no tiene por qué estar tan informado en esto, no tiene ninguna obligación para hacerlo, también está acostumbrado a informarse a partir de los medios concentrados de las consecuencias, pero no de las causas. Vamos viendo la foto, siempre vamos viendo la última foto y nos olvidamos de las fotos anteriores, no vemos la película, ¿no? Vos dijiste algo interesante, ¿qué nos pasa a los chubutenses? ¿Qué sé yo? Yo decía en esa reunión, la cuarta exportadora del país, es una provincia que produce recursos que son en dólares, pero sus gastos internos son en pesos. ¿No te gustaría eso? Cobrar en dólares y pagar en pesos. Claro. Sin embargo, una provincia privilegiada desde ese lugar no puede pagar los sueldos. Bueno, a ver, me interesaría, a partir de estos estudios que ustedes han realizado,
confirmar o desmistificar algunas cuestiones, ¿no? Primero, ¿es realmente una provincia rica la provincia de Chubut? Es una provincia rica en sentido de que en el mundo que vivimos hoy aportamos algunos productos que son muy caros y que se los cobran dólares. El gas, el petróleo, incluso hasta la pesca y el aluminio. Sin embargo, la provincia los ve pasar. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? ¿De qué sirve tener petróleo si se lo llevan las grandes empresas? Dijo el otro día el candidato de Frente de Todos, Alberto Fernández, a lo que el ex ministro de Energía, Aranguren, le respondió que no, que eso era una frase vieja, eso le hace acordar a las consignas venezolanas, digamos. La provincia hace décadas que lo que hace es entregar casi a precio vil los recursos naturales que no son renovables, y a cambio de eso discute en Buenos Aires dádivas para llegar a fin de mes. Esto hizo que en las últimas décadas se endeudara en dólares para pagar sueldos en pesos, algo que es muy difícil de explicar, con un gobierno que se enojó el año pasado por perder el fondo sojero, que es un producto que la provincia no produce. Claro. Entonces, nos enojamos por perder un ingreso de un producto que no producimos, pero no defendemos los productos que sí producimos. ¿El gobierno tiene potestad para modificar, por ejemplo, las regalías, el monto de las regalías petroleras? La política es una correlación de fuerza permanente. Si vos sos el que producís, tenés algún derecho para poner algunas condiciones. El tema es que, como está la estructura productiva de la provincia, si vos regalás los recursos naturales, que sobre todo están en la costa, si el ingreso más fuerte que tenemos los parques nacionales se lo lleva al gobierno nacional, si la enorme mayoría de los impuestos son o municipales o nacionales, ¿la provincia de qué vive? Entonces la provincia está obligada a aumentar los ingresos o a bajar los gastos, es decir, al ajuste. Lo que se pretendió hasta el año pasado fue un ajuste feroz. Mientras la relación entre el gobierno provincial y nacional era bueno, la pretensión de la dirigencia de la provincia era presentar a la provincia como el modelo de ajuste a seguir. Para descartar nada más, o para tener en cuenta, pero en su grado justo, ¿qué incidencia tiene en esta crisis la corrupción? Ahora se están ventilando los casos que se están... A ver, igual que a nivel nacional, la corrupción es consecuencia de un modelo decadente y no la causa. Bueno, pero cuando dicen no, porque se llevaron todo, se robaron todo... No alcanza con eso. La provincia produce entre 6 y 7 veces lo que recibe. Es la provincia que menos coparticipación recibe. Se ha endeudado la provincia fundamentalmente en dólares con organismos internacionales de crédito que lo paga con la regalía y con el gobierno nacional que lo descuentan de la coparticipación. Cuando el gobernador dice que la provincia se está desendeudando es relativamente cierto. Ahora, te pregunto a vos, Gustavo, si vos debés la tarjeta de crédito en un banco, en otro banco y me debés 5.000 pesos a mí, ¿qué preferís pagar a fin de mes y a quién dejás de pagarle? Es una duda. Y claro, con una tasa de interés en dólares del 17%, de pesos en 69%, y una tasa de endeudamiento con los trabajadores al 0 peso, es muy claro lo que está haciendo la provincia, que es desendeudándose con los organismos de crédito nacionales e internacionales y endeudándose con los propios trabajadores. Yo no recuerdo si fue porque en la misma época, que el mismo periodo que escuché tu intervención en esa asamblea, escuché otras en similar sintonía, pero que hablaba de esto, de que este endeudamiento es el más perverso en todo caso, claro, tanto a nivel nacional como local, porque quizás uno le deba a un hermano que le prestó plata para poder zafar, y ese es el último que le pagás. Yo di ese ejemplo. Vos diste ese ejemplo. Al vecino no le pago. Pago la máster, pago la visa, pero no le pago al vecino. Claro. Al primero que le pago es al que más me cobra intereses. Y si puedo, desconozco la deuda, que fue lo más, yo creo que es el detonante del conflicto. Cuando el gobierno desconoce la ley. Lo que nosotros estamos planteando no es un aumento salarial, sino es el cumplimiento irrestricto de la ley. Si un gobierno no cumple la ley, estamos en un problema. Una paritaria, para los que te miran, una paritaria es una institución muy importante que ha costado mucho para los trabajadores, que es un lugar de negociación entre los patrones y los trabajadores. Pero desde un lugar de pares. Exactamente. Y los acuerdos que se hacen se homologan en el Ministerio de Trabajo y tienen fuerza de ley. Cuando el gobierno dice, Mazzoni lo repitió ayer, que no van a cumplir con la paritaria, tampoco con la paritaria de octubre-noviembre y menos con la del verano, pensá de acá a marzo, seguramente esa cláusula gatillo va a darle entre el 35 y el 40%.
Eso es lo que pretenden descontarnos de nuestro sueldo. Por eso Antonena dijo, el ministro de Economía, que en marzo la provincia va a estar en 0 en cuanto al déficit. Claro, ¿a qué costo? ¿Quién pagó la crisis? Claro. ¿Quién pagó la crisis? Yo recuerdo también que los que pagamos la crisis no somos los empleados estatales. Quiero subrayar esto, porque a veces en la televisión, así o en la radio, cuando uno escucha las cosas, a veces pasan dichas y no se repara bien. Vos estás planteando que lo que no, ese 35-40% es lo que le van a descontar del sueldo. Lo que estoy planteando es... No es que lo que le van a aumentar, pero vos sabés por derecho que eso ya es un derecho adquirido. La cláusula gatillo era abril, mayo, junio, se publica en julio, se cobra en agosto. Ya la pisaron. Es el 10,1%. Hoy sale. O sea, eso debería estar ya en el bolsillo del trabajador. Y el mes que viene cobrándolo los jubilados docentes. Al no hacerlo se les está descontando. Bien, esto quiero decir. Ya te quedaste con un 10%. Seguramente, porque aparte hay un brote inflacionario, este mes va a dar entre el 4 y el 6%. Vamos a suponer que se plancha el dólar y que el mes que viene por arrastre sea entre el 3 y el 4. Y vamos a suponer que se siga planchando el dólar y que el otro mes dé entre el 2 y el 3. Ya estamos hablando de un 12 otra vez, que es la cláusula de noviembre. Y en enero era otra cláusula. Por eso yo te decía, yo pensé que este año, muchos lo pensamos, de los veteranos, que este iba a ser un año con niveles de conflicto, porque era muy claro lo que pasaba. Y después se instala una serie de mentiras, realmente de mentiras, que tienen que ver con el sentido común de la gente. A ver. Por ejemplo, creo que este es el gran triunfo del neoliberalismo en los últimos años, ¿no? Construir un criterio de relaciones hasta personales que son propios de los sectores dominantes de la sociedad. Por ejemplo, las empresas van a dar ganancias si los trabajadores aceptan perder derechos. Por ejemplo... Eso está muy instalado, ¿sí? Esto está instalado. Y muchas veces sectores medios y populares lo reproducen, incluso inmolándose a sí mismo. El neoliberalismo tiene esa enorme virtud, ¿no? De lo aceptan y lo reproducen sectores que van a ser perjudicados después por él. Que en la provincia somos muchos empleados públicos, falso. Que en la provincia ha aumentado muchísimo en relación a los ingresos, los sueldos. El gobernador me dio una mano el otro día porque no es la provincia más transparente en los números, pero dijo que los sueldos siguen siendo constantes, entre el 50 y el 52% de los ingresos que debería tener la provincia. Si el problema no son los salarios, si el problema en realidad, por lo tanto, el problema no es la cláusula gatillo solamente, ¿cuál es el problema? El problema es la carga de la deuda, una deuda que yo no pedí, no participé. Los trabajadores, el otro día en una conferencia preguntaban, bueno, ¿y cuál es la salida a esto? En realidad los trabajadores no tenemos la obligación de explicarle a mi patrón cómo hace para pagarme, pero soy un docente de sociales y además un ciudadano. Uno tiene la idea de que la provincia, las cargas de responsabilidades fiscales están mal distribuidas, que enormes sectores que se llevan riquezas enormes de la provincia pagan muy poco o directamente no pagan nada. Ahora, Roberto, quiero repasar dos conceptos. Uno, que es falso que hay muchos empleados públicos. 8,6. 8,6. Sí, estamos por debajo de provincias productivas, del sector privado, mucho más fuerte que la provincia de Chubut. Los sueldos de los docentes no son los más altos de la provincia. En moneda constante, entre el 60 y 70 millones de dólares, desde hace 15 años es lo que paga la provincia y sigue siéndolo. El problema no va por ahí. El tema es que se ha instalado eso, causa mucho daño eso, se dejerarquiza, se bastardea la función del trabajador y además se instala en la sociedad que el responsable del servicio educativo es el docente y el responsable del servicio educativo, como el servicio de salud o de seguridad, es el Estado. Nosotros somos los trabajadores y tenemos obligaciones, sin duda. Pero la primera obligación de mi empleador es pagar el sueldo en tiempo y forma y cumplir con la ley, algo mínimo. Entonces, no es el exceso de empleados públicos, no es está el tema de digamos, el gran origen de esto, según planteabas, es la deuda. ¿Había alguna opción, hubo alguna opción de esta provincia de no endeudarse? La misma opción a nivel nacional. En realidad, sé que te gusta mucho la historia y que sabes mucho de historia. En todos los procesos liberales en la Argentina, con política económica liberal, la salida a la crisis casi siempre es la misma, se van de la misma manera y
lo que plantean a la sociedad es una primarización de la economía. ¿Sí? Producir y vender materia prima. Materia prima, nada más. Con lo cual se cae el aparato industrial. Es un país para 10 millones de argentinos. Que son los que dan la economía tercerizada, o sea, los que dan servicio en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Ese modelo económico se terminó en 1910. Antes de la Primera Guerra Mundial ese modelo económico estaba agotado. Algún presidente de sociedad rural dijo, tienen que haber cada 4 vacas un habitante. Y ya no dan esos números. Entonces todo lo demás estamos de más. Un país que no tiene industria, no apuesta al mercado interno, tiene tarifas dolarizadas, tiene tasas pasivas del 80 y pico %. Es un país inviable. Es un país inviable y la provincia se convirtió en una provincia inviable. En este esquema no hay otra más que endeudarse. Bueno, está el tema también de que todo conduce también, en el marco más general, a discutir las condiciones de regulación laboral, digamos. Se apunta a buscar una flexibilización laboral, que es un poco lo que se suponía iban a discutir después de las PASO, si es que a Macri le iba mejor, y eso ha quedado un poco medio en segundo plano. Pero siempre está... en un debate con él, que considero que es un intelectual de la derecha de Esquel, yo le decía, a la derecha siempre le sobra gente en principio. Bueno, hay dos formas de que sea. 400.000 habitantes en Chubut, sobra gente. 40.000 personas en Esquel, sobra gente. 40 millones en Argentina, sobra gente. Y por otro lado, a ver si se entiende el planteo. Si vos primarizás la economía, te haces un país débil económicamente, desde la visión capitalista. Sí, porque el precio no lo pone uno. No lo pones vos. Los precios de los commodities que vos vendés, por lo tanto, te haces un país dependiente del mercado mundial. Mira vos, yo siempre tuve la duda de lo que sería esta cultura del emprendedorismo que hay. Yo iba ¿no? a hablarte de eso. A ver. Y la cultura... Porque es como bueno, a ver, estamos en una situación crisis. Yo tengo, no sé, un jardín en mi casa, tengo para la posibilidad de cultivar ciertas cosas y produzco eso ahí. Es una engaña pichanga, como se suele decir a veces. Yo siento que no hay proyección de esto. ¿Cómo lo hay ves? Una visión de país, que es una visión liberal, donde el Estado tiene que ser lo más chico posible. El Estado tiene, que fue lo que se hizo estos 3 años y medio, desregular la economía. Se bastardió, se cerró todos los mecanismos de control, de mercado de cambio. Y eso tiene como correlato una manera de ver la sociedad. La manera de sociedad individualista, emprendedurista, como dijiste vos. La idea de que la sociedad es una competencia permanente entre los individuos, que el motor de la economía y de la historia es el egoísmo del ser humano. Algunos pensamos que no es así. Nos han dicho de todo en estos últimos años, pero algunos pensamos que también existen los derechos sociales, que también el Estado se tiene que hacer cargo de aquellos que no son los triunfadores en el sistema, que no todos son triunfadores en el sistema. La meritocracia que se nos ha vendido cotidianamente, que incluso te repite la persona que vive al lado de tu casa, ¿no? Yo llegué a tener lo que tengo por mi trabajo, cosa que es cierta. Sí. Muchos papás, la mayoría de los papás fueron alumnos míos en su momento, y me dicen, bueno, Roberto, pero vos sabés que lo que yo tengo me lo gané. Eso es cierto, pero también es cierto que si no hay una sociedad y un país y proyecto de país que acompañe, hay mucha gente que se levanta a las 4 de la mañana y no es exitosa. En general, yo nací en un conventillo, mi mamá era empleada doméstica y yo no creo haber llegado a ser docente solamente por mérito propio. Hubo un país que me permitió llegar o estar en el lugar en donde estoy. A mí me parece que la meritocracia, la idea del emprendedurismo de manera individual, me acuerdo un ministro diciéndole a la gente, se cierran industrias pero se abren cervecerías artesanales. O la vicepresidenta diciendo, el trabajo histórico como lo conocemos se terminó, cada uno se tiene que hacer su trabajo. Uno tuvo la suerte de viajar. Los países más desarrollados del mundo no tienen esa discusión. Ningún país, que te gusta mucho la historia, acordate 3 o 4 crisis profundas del capitalismo. La del 29 en Estados Unidos, por ejemplo, o la del 2008 en Estados Unidos, claro, la del 69 en Francia. Ningún país desarrollado salió de una crisis con ajuste. Ninguno. Todos los países desarrollados salieron con intervención del Estado en la economía, poniéndole plata al mercado interno, favoreciendo la producción, las pymes. El 86% de lo que produce Estados Unidos se consume en Estados Unidos. El 82% de lo que producimos en Argentina se consume en Argentina. ¿De qué modelo agroexportador me habla?
deja fuera al 70, al 80% de la población. Y se van siempre de la misma manera. Esto funciona mientras hay mientras hay financiamiento. Desde afuera a nivel nacional, desde el organismo de crédito a nivel provincial. ¿Cuándo se termina? Cuando no te financia más. Cuando se termina la tarjeta de crédito. Nos quedan 2 minutitos nada más, 1 minuto nos queda ya. Yo creo que, Roberto, lamentablemente para vos, esta no va a ser la única vez. No, acá la hinchada está pidiendo por una segunda parte de esto. No, yo creo que no, es muy interesante y te agradezco muchísimo porque creo que superaste todas las expectativas que yo tenía para esta charla. Escuchándote, creo que sí, que nos queda mucho más para poder analizar, porque dijiste algo que yo quiero subrayar y con esto pues, que podamos cerrar los dos. Vos sos docente, yo en todo caso me defiendo frente a un micrófono, no solamente por mérito, no por mérito propio. Vos decías, hay un país. ¿No? Yo, a veces se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el rol de un país? ¿No? Y yo lo asocié mucho con las experiencias en gestión cultural. ¿Cuál es el sentido de las políticas públicas para la cultura? Simplemente generar oportunidades. Después de ahí viene la meritocracia, en todo caso. Después de ahí viene el esfuerzo individual que dice, yo tuve la misma oportunidad que todo, pero yo llegué hasta acá, otros llegaron más lejos y otros no pudieron llegar por X razones. Pero las oportunidades fueron las mismas para todos. Yo creo que ahí está cuando uno tiene que decidir qué camino elegir, ¿no? La diferencia entre un país que simplemente dice, bueno, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, o aquel que nos garantiza, cuando hablamos de un país, es decir, hablamos de vos, de ese lado, qué oportunidades le generás a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tu empresa o a tu ámbito donde laburás, o a tus alumnos, o vos como alumno, qué oportunidades te generás y generás a los pares tuyos o al docente para que pueda transmitir es decir, cómo generamos como país oportunidades para todos nosotros. Y después de ahí, bueno, sí, cada uno se lucirá con el mérito propio, pero hasta que eso no suceda, siempre somos un país muy inequitativo, ¿no? Y el otro tema es quién paga esta crisis. Bueno. Esta crisis fue una fiesta, hay sectores que se vieron muy beneficiados a nivel nacional y a nivel provincial, algunos hasta están procesados por esto, ¿no? La discusión que se viene ahora, y por eso estoy acá, por eso salí de mi zona de confort, que es el aula, es quién paga la crisis. Históricamente, la mayoría de las veces la pagaron los trabajadores. Bueno, esta vez que quizás no. ¿Quién hace pagarle si la justicia es parte de ese sistema? Es una cuestión de correlación de fuerza. El año pasado, el ministro Mamarelli dijo, próximo aumento 5% en marzo del 2019. O sea, nos dijo, nos vemos en Disney. Sí. Listo. Pero él... 100% aumento en 13 meses, sí, con trabajadores en otras condiciones. No fue una gracia de una dirigencia política. Nunca el capital entregó nada fácilmente. Yo cuando me encuentro con papás que me dicen casi como un valor personal, yo nunca hago paro, y bueno, devolvé la obra social, devolvé el aguinaldo, devolvé todos los derechos sociales que tenés, porque ningún derecho de eso se logró sin lucha en la calle. Va a haber un Roberto Vago segunda parte, ya se lo estoy prometiendo porque me parece que hay mucho para... Es más, podemos juntar algunas preguntas, algunas temáticas que poder desarrollar y quizás incluso para no te sientas tan solo, te traemos algún otro columnista que pueda también aquí aportarnos alguna idea o algún debate interesante. Pero en serio, Roberto, te agradezco mucho, ha sido muy, muy claro y... Creo nada más que hemos mostrado algunas puntitas de temas, ¿no? Queda como para desarrollar. Te puedo comprometer para... ¿Me vas a dar una segunda oportunidad? Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido nada más que la enunciación de algunas situaciones, la enunciación de algunos temas que de alguna manera puede llegar a ser, la posibilidad de desarrollarlos, ¿sí? Porque creo que nos viene bien mirarnos. Tenemos mucha responsabilidad simplemente como ciudadanos, ¿sí? No miremos para otro lado porque... Te digo la verdad, no busques mirar por otro lado, porque no hay otro lado donde mirar. Alrededor de donde vos estás parado pasan las cosas y en todas ellas algo tenés que ver, lamentablemente. Si uno quisiera irse a dormir, como decía Roberto, quedarse en su zona de confort, mirando la tele, mirando los Simpsons, mirando este programa y olvidarse de las cosas. No, están allí porque siempre te va a faltar algo. Y algo de lo que te falta es porque de alguna manera también estás permitiendo que pase. Que decidas, que hagas, tiene mucho que ver con vos. Y nosotros la idea simplemente es aportarte gente que viene a decirnos algo que merece ser escuchado y quizás nos sirva para cambiar las cosas. Nos encontramos el próximo martes con esta misma línea. Todavía no sé muy bien con qué temas, pero seguramente te va a interesar. El próximo martes a las 21 en ¿De qué se trata? Gracias.